Amigos y amigas, hoy es un día intensito, sobre todo para Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que hoy le toca declarar delante de un juez por el asunto este de la filtración de los correos del novio defraudador confeso de Isabel Díaz Ayuso con la Fiscalía. Y además, porque resulta que han denunciado también, han denunciado a Miguel Ángel Rodríguez por la filtración de datos personales de periodistas que estaban también precisamente investigando todo este asunto del novio defraudador confeso de Isabel Díaz Ayuso. A ver si hoy, sentado delante de un juez, ya no es tan valiente, empieza a decir un poco más la verdad y se piensa un par de veces también eso de decirle a todo el mundo que va para adelante, porque precisamente es posible que hoy el que vaya para adelante sea él. También vamos a tratar otra cosa, por la cual, oye, es día intensito, y es la celebración de los 50 años de España sin Franco. Desde la muerte de Francisco Franco en 1975 han pasado 50 años, este año se van a producir actos conmemorando esta fecha, y una cosa que debería ser de sentido común y que todos deberíamos estar contentos de llevar 50 años viviendo en un país sin el sátrapa que tuvo secuestrado a nuestra patria durante tanto tiempo, pues bueno, se ha convertido también en un momento de disputa política de lo más absurda posible. Ya salió Feijóo a decir que le da pereza, que por supuesto el Partido Popular no va a asistir, y ojo, quien no va a asistir tampoco es Felipe VI, que ha puesto una de las excusas más ridículas y cutres, que tiene un compromiso de agenda. Vaya por Dios, que ha quedado con 6 embajadores. Eso es lo que ha dicho. 6 embajadores españoles, que podrían pasar la cita del día de hoy al día de mañana. Pero bueno, amigos y amigas, es la excusa que ha encontrado. Supongo que para que no hablemos de las fotografías que tiene su padre con Francisco Franco, que fue designado a dedo para ser el rey de España. La legitimidad parte de ahí. Y seguramente es de lo que no quieren que hablemos, y lo siento, pero vamos a hablar de ellos, amigos y amigas. Por otro lado, ¿sabéis quién ha sido abucheado? Bueno, pues ya no es novedad esto, pero Carlos Mazón. Efectivamente, ha ido a ver una obra en Torrent, en una de las zonas afectadas, una obra de un puente, y resulta que por mucho que se escondiese, porque mira que estaba escondido y en una parte recóndita y remetido para que nadie le viese, solamente las cámaras para demostrar que está haciendo cosas y justificar, así que no dimita, pues hay ciudadanos que lo han visto y desde lejos le han empezado a gritar de todo. Solo faltaría. Le han llamado cobarde, le han llamado asesino, y esto además se suma a que la semana pasada el pedazo de sinvergüenza, porque no tiene otro nombre, permitidme decirlo de esta manera, dijo que la factura de la comida en el Ventorro, que es donde estaba mientras todo ocurría, que no la va a dar, de momento por lo menos. Porque ahora dice, su nueva versión, la versión número 15, es que la comida no era comida como presidente de la Generalitat, sino que era comida como líder del Partido Popular. Ya sabéis, el tipo se pone y se saca la careta según le convenga. Entonces dice, como esta comida no la ha pagado el dinero público del gobierno de la Generalitat, entonces no tengo que enseñar la factura. Cara de hormigón armado. Y evidentemente, pues es normal que la gente cuando le vea por la calle le diga de todo, como vais a ver a continuación. El rey emérito Juan Carlos I ha cumplido años. Este fin de semana fue. Y desde Casa Real Felipe le dijo, por favor, papá, que no sea demasiado llamativo. Y el rey Juan Carlos le dijo, no te preocupes, hijo mío, no lo será. Bueno, ha hecho un espectáculo de malditos drones que en el cielo nocturno dibujan su cara. Es que evidentemente no en España, sino en su exilio dorado, donde ahí está pues acumulando sus millones y millones de euros extraídos, iba a decir con esfuerzo, pero realmente con muy poco esfuerzo, durante años y años al pueblo español, cómo no. Y por otro lado, en el Partido Socialista se siguen moviendo las cosas. Ayer ya anunció que se retiraba a Luis Tudanca en Castilla y León para darle paso a otro secretario general del Partido Socialista, el alcalde de Soria. Y por otro lado, hoy también va a comparecer María Jesús Montero, después de que ayer Juan Espadas, líder del Partido Socialista en Andalucía, también diese un paso al lado y presumiblemente va a proponer su candidatura para la Secretaría General del Partido Socialista de Andalucía, una plaza fundamental para el PSOE, que recientemente han perdido de manera estrepitosa con Juanma Moreno a la cabeza, que tiene mayoría absoluta. En fin, veremos cómo sale este experimento de llevar a ministros a los distintos partidos autonómicos. Y por otro lado, en el ámbito internacional, no os lo perdáis, Donald Trump, completamente en modo delirio, resulta que nos ha deleitado con una de sus maravillosas ideas, concretamente la de conquistar Groenlandia y hacer propio de Estados Unidos el canal de Panamá. Así es, amigos y amigas, y ni siquiera ha asumido todavía el cargo. Se vienen tiempos interesantes. Vamos a tratar todas estas noticias el día de hoy, miércoles 8 de enero, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Como os decía, el día viene
especialmente intenso, sobre todo para Miguel Ángel Rodríguez, que ayer pues se debió ir a dormir un poco más preocupado de lo que ya debía estar, por tener que sentarse delante de un juez a básicamente o volver a mentir o básicamente a desmentir la ristra de mentiras que lleva proclamando y dejando como si fuese Hansel y Gretel por el bosque para que todos sus seguidores se vayan comiendo una a una hasta llegar hasta el precipicio. Pero resulta que, bueno, delante del juez no puede mentir y si miente, está cometiendo un delito. Pero es que además de este asunto, de la declaración, que ahora vamos a hablar más largo y tendido sobre todo esto, que es un despropósito, todo el camino que nos ha hecho llegar hasta el momento del día de hoy, que también os digo, por fin va a sentarse Miguel Ángel Rodríguez a dar algún tipo de explicación. Además de esto, resulta que pues, le han denunciado. ¿Por qué? Bueno, pues escuchad atentamente. El PSOE ha presentado una denuncia en la que acusa a Miguel Ángel Rodríguez de un delito de revelación de secretos por supuestamente obtener de la policía datos personales de 2 periodistas del País y filtrarlos después a distintos medios de comunicación. Según la denuncia, Rodríguez obtuvo los datos de un policía nacional que pertenece a la escolta de la presidenta, que ese 19 de marzo había identificado a los 2 periodistas que habían acudido a las inmediaciones del domicilio de Ayuso en el marco de la investigación sobre el fraude fiscal de su pareja. El PSOE pide además de la imputación de Rodríguez que su teléfono sea investigado para evitar la posible destrucción de pruebas de los mensajes que tenga relacionados con ese caso. Es decir, que Miguel Ángel Rodríguez no se conformó simplemente con intentar amedrentar a la periodista Esther Palomer. ¿Os acordáis? Aquellos mensajes que le mandó diciéndole os vamos a triturar, vais a tener que cerrar. Aquello lo mandó cuando salió la noticia de que efectivamente el novio Ayuso había defraudado una cantidad importante, que había cometido 2 delitos de fraude fiscal, en un momento en el que Ayuso y por supuesto Miguel Ángel Rodríguez lo negaban absolutamente, taxativamente, totalmente, con una seguridad bastante pasmosa, sobre todo teniendo en cuenta que apenas unas pocas semanas después todo se desvelaba. Y lo que se desvelaba es que efectivamente había cometido sus delitos y no solo es que los hubiese cometido, sino que literalmente lo había reconocido en un correo electrónico. Bueno, pues resulta que cuando los periodistas del País hicieron su trabajo, que es hacer periodismo, y fueron al entorno de la vivienda donde vive Isabel Díaz Ayuso, que no es vivienda de Isabel Díaz Ayuso, que es vivienda de este señor, insisto, defraudador confeso, que ahora está denunciando a todo el mundo por llamar defraudador confeso. Bueno, pues no sé cómo se le puede llamar a una persona que ha confesado haber defraudado y haber cometido 2 delitos de fraude fiscal. En fin, se está querellando contra todo el mundo. También lo hizo contra este podcast, contra Claudia Barroso. Bueno, pues estos periodistas que fueron a hacer su trabajo fueron identificados por un policía nacional que formaba parte de la escolta de Isabel Díaz Ayuso y esa información de quiénes eran los periodistas, además de la fotografía, fue dispersada por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que más que jefe de gabinete actúa como una especie de capo mafioso, por distintos medios de comunicación que empezaron a publicar las caras de estos periodistas y sus nombres, para intentar evidentemente amedrentarlos. Ojo, no investigues Ayuso, porque sabemos cómo os llamáis y vamos a difundir vuestra cara por todos los sitios para que os machaquen. Bueno, pues ahora este tipo de actitudes evidentemente tienen que tener consecuencias y bueno, pues las han tenido porque le han finalmente denunciado. El PSOE ha presentado esta martes una denuncia en la que acusa a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, de un delito de revelación de secretos por presuntamente obtener de la policía datos de 2 reporteros del País y filtrarlos a distintos medios de comunicación como represalia porque estuvieran investigando en los aledaños del domicilio de la presidenta de Madrid el caso que afecta a su pareja Alberto González Amador, acusado de la presunta comisión de 2 delitos de fraude fiscal y uno de falsedad en documento mercantil. ¿Y sabéis qué es lo peor de todo? Que estos periodistas, además de estar haciendo su trabajo, investigando si es cierto que la presidenta de una comunidad autónoma, nada más y nada menos que Ayuso, la señora que podría liderar el Partido Popular cuando se cargan a Feijóo, si no lo hace Juan Moreno, está viviendo de verdad, o no es así, en el piso de un defraudador fiscal confeso. Eso es un escándalo, imaginad si ocurriese de cualquier otra manera. Si con lo de Begoña Gómez han montado lo que han montado y no han conseguido todavía decir ni que un solo euro se ha llevado Begoña Gómez de manera fraudulenta, porque siempre que hablan de Begoña Gómez, daos cuenta, nunca dicen, pues Begoña Gómez ha defraudado tantos miles de euros, o ha ganado tantos miles de euros. No, no dicen nada de eso. Simplemente dicen, no sé qué, el rescate de Europa, no, la cátedra de no sé qué, pero nunca hablan de dinero, porque es que no hay dinero asociado. Bueno, pues imaginad si el caso fuese que Begoña Gómez hubiese defraudado 350.000 euros. Bueno, pues no es el caso, y lo han estirado hasta el infinito, pero este sí que era el caso. Y además, que la presidenta vive en una casa pagada por este tipo. Bueno, pues en el momento en el que se investiga eso, se monta toda esta parafernalia para intentar amedrentarles. Y claro, rápidamente te llega y te viene a la mente, y seguramente alguno de vosotros lo estáis pensando, a la hora de hablar de casas de políticos, ¿no? Aquella polémica casa que se compró un ex vicepresidente en Galapagar, de la que conocimos desde los metros cuadrados, ¿qué metros? Centímetros, milímetros cuadrados, cada rincón
Y cada esquina, de la esquina más clara a la más oscura de esa casa, fotografías, vídeos y un acoso sistemático durante meses delante de su casa. Sin embargo, aquí lo que pasa es que dos periodistas van a preguntar y montan todo este circo. ¿Os acordáis de Alfonso Serrano, número 2 de Isabel Díaz Ayuso, que en aquel momento, en marzo, dijo respecto a este asunto: periodistas acosando a vecinos, niños incluidos, periodistas tapados. El bulo de aquel momento fue que Miguel Ángel Rodríguez dijo que estos periodistas iban encapuchados. En fin, o sea, evidentemente era mentira. Eran unos periodistas haciendo su trabajo, porque de hecho después difundieron la fotografía de estos periodistas y evidentemente no iban encapuchados. Bueno, pues decía Alfonso Serrano, periodistas encapuchados, tapados, tratando de colarse en casas ajenas. Está pasando. Contra Ayuso todo vale. Pero oye, la salud de la democracia y la libertad de expresión está en una bronca de WhatsApp. Se refería a las amenazas que había proferido Miguel Ángel Rodríguez contra Esther Palomera, que os decía antes, de triturar, cerrar el diario.es. En aquel momento yo le contesté esto. Le dije a Alfonso Serrano, el único que se coló en casa ajena fueron estos periodistas del País que tú dices. Fue el falso cura que enviasteis a casa de vuestro propio tesorero de Bárcenas para intentar robarle pruebas incriminatorias, Alfonso. Sois tan cutres que hasta en los delitos inventados ya los habéis cometido vosotros antes. Es que tan poco originales que incluso los que se inventan, que supuestamente han cometido los periodistas del País, y han sido cometidos antes por el Partido Popular. Es alucinante lo de esta gente. Y todavía más alucinante que este tipo ahora se atreve a hablar de verdad. Bueno, de hecho, algunos están diciendo a ver si es tan valiente como en Twitter, porque es que en Twitter, ya sabéis, Miguel Ángel Rodríguez, este tipo que tiene biografía, lo he explicado 1000 veces, lo hemos dicho 1000 veces aquí en el podcast, porque es muy llamativo. Y porque este tipo tampoco es un señor que pasa por ahí, ¿eh? No es un tertuliano, no es un youtuber, no es un tipo que tenga un podcast como yo, no, es el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que para quien no lo sepa cobra 95.000 euros de dinero público que pagamos tú, que pagamos yo, que pagamos todo el mundo, excepto el novio Ayuso, porque defrauda dinero, y evidentemente si defraudas dinero pues no contribuyes a pagarle el sueldo. A este señor también pagado 95.000 euros de dinero público, que concreta en frases, pues tan redondas como la siguiente: me entristece el cada vez más bajo nivel de la vida pública española. A mí también, Miguel Ángel Rodríguez. Pero es que un protagonista del cada vez más bajo nivel de la vida pública española eres tú. Mientras clavas tu pupila azul en mi pupila azul. Y tú me lo preguntas, Miguel Ángel Rodríguez, ¿qué es el bajo nivel de la vida pública española? Pues cosas como esta. Poner del presidente del gobierno, además de un vídeo puesto al revés. Se ha acusado. Que claro, la gente, eso también lo he explicado alguna vez, perdónenme si me repito en este asunto, pero es que no puedo evitar volverlo a decir. Como le pone la gente, vaya ciego que tenías que llevar, que has publicado el vídeo al revés. Efectivamente está del revés el vídeo, publicado a las 11 de la noche. Bueno, en fin, curioso, de un tipo que fue detenido por conducir con una tasa alcohólica por encima de lo legal, pero bueno, en fin, que esto no es el tema que nos ocupa, ojalá fuese ese el único problema de Miguel Ángel Rodríguez. Y pone del presidente del gobierno, este tipo es un corrupto y un dictador. Y tanto él como su mujer, como su entorno político van a ir para adelante. Bueno, pues el que va para adelante ahora mismo eres tú, Miguel Ángel Rodríguez, que tiene que salir a declarar. Y pues bueno, cosas como esta. Y quien no está viendo el vídeo y tenga el podcast puesto simplemente de fondo, les recomiendo que lo pongan un momento para sentir la vergüenza ajena que estoy sintiendo yo y acompañarnos también al resto de, pues de los usuarios que estéis viendo ahora mismo esto. En este momento, igual alguno se ha arrepentido de tener puesto el vídeo. Es un vídeo de una inteligencia artificial, de una imagen de inteligencia artificial de Pedro Sánchez abrazándose con Franco, con el himno de España a piano de fondo. Retrato lamentable de un político mediocre que es Miguel Ángel Rodríguez, que, bueno, en fin, o sea, yo creo que sobran las palabras. Y esto se suma, además, lo de la filtración de los datos personales de los periodistas y demás, al último delirio del novio de Ayuso, que consistía en básicamente intentar investigar las comunicaciones de los periodistas del diario.es. Atención a lo que pidió en el Supremo. Alberto González Amador pide al Tribunal Supremo, que se investiguen supuestas comunicaciones del fiscal general con 4 periodistas y que también se ordene a las compañías telefónicas conservar todos los registros de llamadas telefónicas, conexiones digitales y todas las ubicaciones de los periodistas durante los últimos 10 meses. Es decir, como seas un periodista, esto es lo que se lee entre líneas. Bueno, entre líneas, es explícito, casi lo está gritando Miguel Ángel Rodríguez y el novio Ayuso. Como os atrevéis a investigarme, voy a hacer lo imposible, para empezar, para que salgan vuestras conversaciones telefónicas, para continuar vuestras conexiones digitales, es decir, las conversaciones que habéis tenido, y además saber la ubicación exacta donde habéis estado, que esto es lo más contrario a la libertad de expresión que existe y más allá, a la libertad de ejercer el periodismo, que es un derecho recogido en la Constitución española. Esto es lo que tenemos. Estos que después se reivindican como liberales, ¿eh? No, viva la libertad. ¿Qué libertad? Si a la mínima que un periodista te toca un poco las narices, resulta que vas corriendo a presionarle, a denunciarle, a amenazarle, a intentar amedrentarle.
y a utilizar todas las formas mafiosas existidas y habidas y por haber. Bueno, además, precisamente en el día de ayer, el fiscal que denunció al novio Ayuso por 2 delitos fiscales reconocidos por el propio novio Ayuso, que asumió 8 meses de cárcel y más de medio millón de euros de multa porque reconoció que efectivamente había cometido esos delitos, pues ese fiscal ha explicado que evidentemente nadie le presionó, es incierto que yo ofreciera un acuerdo, que es precisamente por lo que ahora mismo va a declarar Miguel Ángel Rodríguez. Estará declarando en el día de hoy delante del juez para explicar cómo él fue el que difundió los correos de este señor, de Miguel Ángel, del novio de Ayuso, de González Amador, con la Fiscalía. Y lo publicaron en la portada de El Mundo a través de la filtración de Miguel Ángel Rodríguez, diciendo que era la Fiscalía la que le estaba ofreciendo un pacto al novio Ayuso, dando a entender que la Fiscalía pretendía empurar de alguna manera al novio Ayuso para perjudicar a su novia. Bueno, pues nada más lejos de la realidad, porque después salieron los correos, los del inicio, donde efectivamente decía: yo he cometido 2 delitos, bueno, mi representado, decía su abogado, ha cometido efectivamente 2 delitos de fraude fiscal. A ver cómo lo justifica Miguel Ángel Rodríguez, esas filtraciones, porque estoy harto de que llevemos meses hablando de la filtración del jefe de la Fiscalía, bueno, sí, del fiscal general del Estado, en lugar de hablar de dónde nace todo este asunto, que es, en primer lugar, en una comisión millonaria de 2 millones de euros, en lo peor de la pandemia, por venta de mascarillas, que también cara dura, además del hermano tira al novio, y para continuar, como no tenía suficiente, defraudar 350.000 euros. Con la defensa incluida de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues a ver qué tal le sale esto a Miguel Ángel Rodríguez. Sinceramente espero que le salga mal, porque estamos hartos de tanta mentira, de tanta persecución a periodistas, de tanta denuncia e intentar amedrentar a quien se atreva a contar la verdad. Vamos con Mazón, con los abucheos, con la vergüenza que debería pasar este tipo cada vez que sale a la calle. Bueno, ya os digo yo que la pasa. Mazón abucheado en un acto en el barranco de Torrent y Picaña que arrasó la Dana. Cobarde, asesino. El presidente de la Generalitat Valenciana, Mazón, ha sido abucheado por diversas personas en un acto que ha tenido lugar en un barranco, lo más escondido del mundo, añadiría yo, entre los términos municipales de Torrent y Picaña. Concretamente, Mazón visitaba las obras de recuperación del puente de la carretera CV 403, que estuvo afectado por las inundaciones de la Dana. Y durante su visita, pues ha ocurrido lo siguiente. Como podéis ver, encima del puente pues han parado bastantes ciudadanos que, a pesar de la distancia, de la gran distancia, han reconocido a Mazón. Y bueno, ya estáis escuchando los pitidos, los gritos. No han perdido la oportunidad, evidentemente, como es normal, de llamarle cobarde. Y recordarle, pues bueno, básicamente, dónde estaba mientras la gente moría. Una pancartita estaría bien. Eres un inútil. Vete ya, dimite ya. Mazón dimisión, le han gritado también, mientras él, de una manera ridícula, sonríe, asintiendo, mientras nos hacen las fotografías, claro. Ni escondido en lo más profundo del barranco, sin que se le pueda acercar la gente, consigue dar un solo paso por Valencia, evidentemente, sin que le recuerde lo que debería haber hecho hace bastante tiempo por siempre dignidad. Asesino le llaman. Y esto no es ni siquiera una zona demasiado transitada, ¿eh? Como veis, más cámaras y más personal de seguridad, policía y demás que cualquier otra cosa. Desde las distancias donde le están pues gritando. Creo que no se puede hacer más en tan poco tiempo una obra. Y es normal que estén enfadados. ¿Cómo no? Después de que lo último que recibiésemos de Mazón fuese la excusa de que no iba a dar su factura de la comida en el Ventorro, de la, ojo, supuesta comida en el Ventorro, que había tenido desde las 2, 3 de la tarde hasta las 6, o a saber hasta qué hora, con Maribel Vilaplana, lo que implicó que finalmente llegase tarde a la reunión de emergencias y se lanzase la alarma a las 8:15 de la noche, de la tarde-noche, cuando la gente ya tenía el agua por el cuello. Y Mazón, por supuesto, pues la tripa llena o a saber qué otra cosa va a hacer. Este señor se va a comer y tiene 5 horas. Vamos a escuchar aquí a Daniel Bernabé en Hora 25, la cadena SER. Este señor se va a comer y tiene 5 horas en blanco. ¿Por qué es importante la cuestión de la factura? Es que tú, cuando pides la factura en un establecimiento, como un restaurante, cuando te vas, ¿no? Pedimos el ticket, la cuenta cuando nos vamos. Y claro, esa cuenta, y esto es algo que nadie está poniendo encima de la mesa, tiene que coincidir
con las horas que ellos han dado en las diferentes versiones. Amigo. Es que se nos ha dicho que Mazón estuvo allí hasta bien pasadas las 5 y pico, las 6 de la tarde. Y que luego tarda casi 1 hora y media o 1 hora y 3/4 desde que acaba esa comida en llegar al CECOPI. ¿Qué es lo que sucede si resulta que esa comida fue más corta de lo que se nos dijo? Que Mazón tendría que explicar dónde estuvo luego. Por eso es fundamental o esencial que entregue este ticket, que no tendría mayor dificultad en hacerlo, y que cuando no lo entrega de una forma continuada y siempre da excusas, lo que tenemos que ver es que no es capaz de mantener su coartada. Punto. Han pasado ya 60 días y todavía no ha entregado el ticket. Solamente ha puesto las excusas que os comentaba antes. No, es que no estaba como presidente de la Generalitat, estaba como presidente del Partido Popular. Ah, bueno, vale. No sabía que tenías esas dos personalidades que residen en lo más profundo de tu ser. Perdónme. Mr. Jekyll y Mr. Hyde. De verdad. Pero claro, ¿qué pasa si en la factura pone que salió de ahí de comer a las 4? Y él había dicho que había estado hasta las 6. ¿Dónde estuvo esas 2 horas? Puede ser que los apartamentos privados, con tanta privacidad que anunciaban también en internet que tenía el Ventor. Bueno, a saber. Pero lo que evidentemente produce esto es una altísima ola de indignación que implica que cuando sales a la calle no puedas poner ni un pie sobre la tierra sin que un ciudadano valenciano te vea y te cante las 40. Porque es que ni siquiera los del Partido Popular te soportan. Las encuestas son demoledoras. Es que hasta el 90% de los votantes que votaron al PP, es decir, que le votaron a él, lo quieren fuera. Y lo inexplicable no es aquí ya que aguante Mazón, porque ya sabemos que es un tipo desesperado, sin vergüenza alguna y sin empatía ninguna también. El apartado humano, yo no sé cómo aguantas ahí, sabiendo el responsable que eres de más de 220 muertos, pero bueno. Lo inexplicable aquí es que sea el señor Feijóo, el presidente del Partido Popular, el que te aguante a ti, o más bien, el que no se pueda permitir echarte. Porque eso solamente ilustra una debilidad pasmosa y muy preocupante para el líder del Partido Popular, pero mucho. Y ahora vamos con otra cosa del líder del Partido Popular, porque vamos a hablar de este acto de los 50 años del aniversario de la muerte de Franco, al que, por cierto, pues no va a asistir el rey de España. Antes de nada, me gustaría establecer una pequeña crítica contra el lema, el eslogan que ha desarrollado el gobierno para este acto o esta serie de actos, que es España en libertad. Y es como, me parece bien, porque sin la muerte de Franco no se habría abierto el proceso que llevó a una España efectivamente en libertad, pero en 1975, con la muerte, por desgracia, y como auténtica vergüenza nacional, muerte en cama del dictador, ojalá hubiese sido colgado de los pies como Mussolini, o procesado judicialmente como en Argentina, o como en Chile, fue en cama. Ahí no vino la libertad, no murió el dictador y de repente vino la libertad. La libertad vino después de muchas luchas sociales, de la gente en la calle, de una votación en el 77, de una constitución en el 77, en el 78, y después de unas elecciones en las que, bueno, pues todavía había la sombra de un posible golpe de Estado que finalmente acabó ocurriendo en el 81 y hasta el 82 más o menos, cuando con la mayoría absoluta de Felipe González, mayoría absolutísima, una mayoría de izquierdas. En aquel momento, no me miréis con esa cara, en aquel momento sí que daba la sensación de que era una mayoría de izquierdas. Después Felipe, pues ya sabemos luego dónde acabó, pero en aquel momento era contundentemente una mayoría de izquierdas. Pues ahí ya se consolidó de alguna manera la democracia y la libertad, se podría decir. Pero bueno, España en libertad con la muerte de Franco, de un día para otro. Es decir, en el 75, por poner un ejemplo, las mujeres ni siquiera podían votar o abrir una cuenta bancaria. O sea, libertad no había en el momento en el que simplemente muere el dictador y poco más que eso. Y continuando con la polémica del rey, pues bueno, hoy se va a celebrar esto, que más allá de la crítica esta que he dicho, que no creo que sea con libertad, creo que sí que es algo a celebrar, que muriese el dictador, que España dejase esos casi 40 años de larga noche atrás y que pudiésemos empezar a transitar hacia una democracia. Y casualmente y sorprendentemente, bueno, tampoco sorprende tanto, porque llevan meses derogando leyes de memoria democrática, cargándose cualquier cosa que tenga que ver con recordar incluso a gente que todavía ni siquiera está rescatada, que está en las cunetas, que no sabemos dónde están, a todos los represaliados de una dictadura, que en Europa, pues por lo general, ser de derechas y antifascistas no es algo raro. De hecho, en el País Vasco o en Cataluña puede ser de derechas y antifascistas, como el PNV, que son de derechas pero son antifascistas, o Junts, que aunque sean de derechas y defiendan la rebaja de impuestos para los que más tienen, pues al mismo tiempo también son antifascistas y no pueden ni ver al franquismo, ni a Vox tampoco, precisamente por eso, aunque había una mayoría de derechas en el Congreso, pues no gobiernan la derecha, porque no pueden ver a Vox,
punto, ya está, porque son fascistas. Iban reivindicando a Franco en el Congreso de los Diputados, que eso ya es lo alucinante, diciendo que el franquismo era un momento de progreso. Un momento de progreso y de reconciliación, en fin. Pero aquí lo llamativo es que el rey efectivamente no asiste al primer acto por el aniversario de Franco. Bueno, y lo que ha hecho el gobierno ha sido justificar a Felipe VI diciendo, no, claro, el pobre es que tiene una reunión con los nuevos embajadores, con 6 embajadores, que claro, no se podía mover 5 horas después, o el día de antes, o el día de después, ¿no? Es que los embajadores, claro, ¿cómo es hacer esperar a los 6 embajadores nuevos en lugar de conmemorar un acto histórico de reivindicación de 50 años sin el dictador en nuestro país? No, solo faltaría que esperen esos embajadores, de verdad que es ridículo. Yo no entiendo por qué este gobierno lo justifica. A veces se pasan de institucionales y de defender la monarquía. Hay cosas que no se pueden defender y punto. Y además, si tú eres el gobierno y dices, mañana estás aquí, como rey de España tienes que estar aquí, porque no tiene poder ejecutivo de poder decir no. El rey de España, además de cobrar 250.000 pavos al año, por simplemente rubricar leyes, tiene que hacer lo que dice el gobierno. Punto. Punto. Y lo que no entiendo es por qué se lo permiten. Y aquí, más allá además, resulta que el gobierno, bueno, defiende conmemorar la muerte de Franco y además no aclara si Juan Carlos I se sumará a algún acto, como ya lo que nos faltaba. ¿De quién estáis hablando? Ahora estoy poniendo la fotografía, para quien lo esté escuchando, de Juan Carlos I junto a Francisco Franco. ¿Por qué tienen esta fotografía? ¿Porque el rey de España era el auténtico demócrata desde el día 1 que luchaba contra...? Pues no, porque era el protegido de Francisco Franco y de hecho el sucesor designado. Aquí lo vemos en las Cortes franquistas. En las Cortes franquistas, designando como su sucesor del régimen a Juan Carlos de Borbón. Que después Juan Carlos hizo sus cálculos y le salieron bien, sus cálculos, diciendo, ojo, que como intente aquí aguantar una dictadura en mi nombre, que yo tampoco soy tan listo como aguantar eso, no me va a salir bien y España va a ser una república sí o sí. Mejor voy a intentar ser aperturista, tal, lo manejo esto, lo hizo pues de una manera bastante inteligente en aquel momento y al final logró un puestito vitalicio para toda la vida con el que forrarme y hacer lo que me gusta, que básicamente, bueno, le gustaba en aquel momento y no le dejó de gustar, no le ha dejado de gustar todavía a día de hoy, creo, es pues ir de aquí para allá con sus amigas, todo financiando a costa de los españoles, también de los chantajes que le hacían, que después tenía que ir por ahí detrás los servicios secretos pagándole para que las chicas con las que estaba estuviesen calladitas, con todas las cosas que nos hemos enterado este año de Bárbara Rey y demás. Pero esta imagen es tan poderosa, amigos. Juan Carlos I con Francisco Franco. Ahí está la legitimidad de la monarquía en el día de hoy. ¿Por qué está ahí? Porque también estuvo ahí, en ese momento, en esa fotografía. Es tan sencillo como eso. Por eso, está bien que venga Juan Carlos I la reivindicación de los 50 años de la muerte de Franco. Hombre, pues no sé, porque Juan Carlos I también fue uno de esos que fue a velarle y a llorarlo mucho, que la pena inmensa que daba que el dictador hubiese muerto. Entonces no sé si es el mejor representante. De la Constitución del 68, pues algo se puede hablar. O sea, para empezar, porque está su nombre ahí, es el que le consagra como una persona inviolable, que también es alucinante. Después los que dicen, no, Juan Carlos I no ha cometido ningún delito ni ha sido condenado. Hombre, no te jode, claro que no. Porque era inviolable, carajo. Porque aparece en la Constitución que además del artículo 14, donde dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, también aparece otro que te dice que el rey, por Dios, que es inviolable. Y los delitos que comete, claro, no se pueden juzgar porque es inviolable. Y los que comete en un momento en el que ya no era rey y se le podía juzgar, resulta que ya prescriben. Que ha pasado mucho tiempo para juzgarlos. Pues ahí lo tenemos, amigos y amigas. Bueno, pues en el acto de hoy se va a desarrollar, pues esperemos, con normalidad. Y por supuesto, sin este señor, que es Alberto Núñez Feijóo, que ha dicho lo siguiente del acto. Pueden desenterrar a Franco 100 veces. Ellos con su amargura a volver a los años 40, 50, 60 y 70, ¡qué pereza dan! ¡Qué pereza! Imaginaos a cualquier líder político diciendo ¡qué pereza! Hablar todo el día de ETA, reivindicar. Que ETA ya se ha acabado, ¡qué pereza! Bueno, se le echarían encima, que sí, pues claro, porque sería una auténtica barbaridad. Entonces, ¿cómo es posible que se diga exactamente eso? ¡Qué pereza! De reivindicar el fin del franquismo. ETA dejó una ristra de casi 1000 muertos. Infames, horrorosos, que hay que tener en nuestra memoria todos los días. Pero es que el franquismo dejó cientos de miles, y muchos de ellos todavía enterrados en cunetas. Sin embargo, una cosa, ¿te parece bien reivindicarla? Por supuesto, a mí también me parece bien reivindicarla, pero la otra dices que qué pereza te da. No es elegir una u otra, se pueden reivindicar las dos al mismo tiempo, y si no lo haces, es que eres un maldito sinvergüenza, perdón, pero es que es así. Y al principio habéis escuchado, no, es que pueden desenterrar a Franco 100 veces, no, 100 veces no, con una bastaba. Y aquella única vez en la que se decidió sacar a Franco del mausoleo en el que estaba enterrado con honores, también os opusisteis. Os opusisteis a la cosa más básica que en cualquier país de la Unión Europea es normal.
no tener a dictadores enterrados con honores. Encima del búnker donde murió Hitler ahora hay un parking cochambroso. Parecería mal también. Habríais hecho ahí un Taj Mahal para homenajear a Hitler, vosotros si vivieseis en Alemania. Es que es alucinante, de verdad. Y pues no, es que quieren volver a 40 años atrás. No, quien quiere volver a 40 años atrás, a los años 40, perdón, es aquel partido con el que habéis pactado en todas las comunidades autónomas para poder gobernar y al que tendréis que meter como vicepresidente a Abascal si en algún momento logras acceder al gobierno. Ese es el partido, que como os decía antes, en el Congreso de los Diputados literalmente ha dicho que el franquismo fue una etapa de reconstrucción y de progreso el franquismo, en fin. Y después tú ves a otros, como a Juanma Moreno, presidente de Andalucía, también del Partido Popular, que, ojo, igual han entendido un poquito mejor o son un poco más inteligentes y saben que puede ser de derechas y al mismo tiempo, pues no verte seducido por el franquismo. Entonces resulta, titular del Mundo, Juanma Moreno sí celebra los 50 años de la muerte de Franco y el fin de la dictadura. En plena polémica por la intención del gobierno de conmemorar el fallecimiento del dictador, el presidente de la Junta da las gracias por haber podido vivir 50 años de libertades. Es tan sencillo como decir, bueno, pues por supuesto que me alegro, podamos vivir 50 años sin el dictador. Es tan sencillo y al mismo tiempo parece que tan difícil que no son capaces de reivindicar la cosa más fácil, más sencilla. En fin, bueno, atención a esto. Hablando del rey Juan Carlos, porque esto ya es cómico, esto es de cachondeo, como muchas cosas que ocurren alrededor de este señor. Resulta, amigos y amigas, que se acercaba el cumpleaños del rey emérito, del rey Juan Carlos. Y la Casa Real del pobre Felipe, que no quiere más escándalos, bueno, también te digo, si no quiere más escándalos, vean maldito acto. Aunque igual también iba a ser escándalo, porque se iban a hablar de ciertas cosas como estas fotos que acabamos de ver. Bueno, que no quiere más escándalos, Felipe, que ha aprendido de su padre que los escándalos son malos para la monarquía y que recientemente nadie ha hecho más por la República y por el republicanismo en nuestro país que Juan Carlos de Borbón. Resulta que le pidieron discreción para su fiesta de cumpleaños en una lujosa mansión de Abu Dhabi, por supuesto. No va a ser en Cuenca. Ni con su mujer, la reina. Que ni se ven, o sea, básicamente. Sofía, la reina Sofía, que va a empezar, ni español se va a hablar la tipa. O sea, es una cosa infame. Lo de la monarquía en este país no puede ser más antipatriótica. O sea, una señora que no sabe ni hablar español, que ha cobrado siempre un salario de más de 150.000 euros por hacer absolutamente nada, bueno, simplemente por aguantar al golfo de su marido, que evidentemente ni lo soporta, porque estaba todo el día con otras mujeres. Bueno, pues le pidieron cierta discreción. Bueno, ¿queréis ver la discreción? Aquí sí que os recomiendo que pongáis el vídeo. Esta es la discreción, amigos y amigas. Esta es la discreción de Juan Carlos I en su cumpleaños en Abu Dhabi, con todo tipo de... Bueno, pues con un espectáculo de drones, en el que veis cómo se está formando su cara, una bandera de España. Estos son drones que mientras vuelan van formando imágenes. Aquí otra fotografía suya hecha con drones en el aire. Un espectáculo increíble. Un espectáculo de drones en honor al rey emérito ilumina Abu Dhabi por su cumpleaños. Aquí podemos ver feliz cumpleaños le ponen en Abu Dhabi, una tarta. Es que es alucinante, de verdad. Y aquí ¿qué pone? Se lo ponen también en árabe. En fin, ahí tenéis, amigos y amigas, la fiesta discreta de Juan Carlos I. Completamente alucinante, ¿no? Bueno, pues en fin, no sé si habrá enfadado, por supuesto. Ahí estaba, como no, su nieto Froilán, estaba también Victoria Federica, bueno, lo mejor de lo mejor, sus dos hijas, que son beneficiarias de la fundación que ha abierto también ahí en Abu Dhabi, donde, por cierto, hay un 0% de impuestos, donde ha fijado también su residencia fiscal para básicamente cuando él muera, así lo comunicaron portavoces de la familia, pues a sus dos hijas les quede algo, porque no confían que vayan a conservar su trabajo una vez él muera, porque claro, eso es pura meritocracia lo que tienen los Borbones. Trabajas por lo listo que eres, no por el apellido que tienes, como Froilán, que repitió 3 veces tercero la ESO y pasó directamente a la universidad. Es que es tremendo. Y para cerrar, como os decía, esto va a ocurrir en el día de hoy. Montero va a lanzar hoy, este miércoles, su candidatura para liderar el Partido Socialista de Andalucía tras la renuncia de Juan Espadas, el secretario general del Partido Socialista. La vicepresidenta del Gobierno, número 2 del PSOE y ministra de Hacienda, convoca este miércoles a los militantes de Sevilla a su presentación 24 horas después de que Juan Espada anunciase su renuncia a la reelección para dejar paso a una opción ganadora. Que también os digo, yo no sé si es opción ganadora, porque esto de bajar a ministros directamente del gobierno a los territorios y pensar que así van a ganar, pues no siempre sale bien. Con Salvador Illa le salió bien, y tan bien. Con Reyes Maroto, que la llevaron al Ayuntamiento de Madrid, no le salió tan bien. Con Óscar López, con el que también han hecho lo mismo, de ministro
sustituto de Juan Lobato en la Comunidad de Madrid, pues no sé si va a salir bien. Y en este caso, pues con Montero frente a un Juanma Moreno ahora muy crecido, con mayoría absoluta, y que además es más listo que sus compañeros, carajo, lo acabáis de ver ahora, diciendo sí, yo celebro los 50 años de la muerte de Franco, porque entiende que tiene que llevarse también votantes socialistas y demás. Bueno, también os digo una cosa, decíamos eso de Feijóo antes, que nos parecía un tipo moderado, y llegó a Madrid y habéis visto lo que se ha convertido. Quién sabe, Juanma Moreno acabará tal vez sustituyendo a Feijóo, es posible. Siempre y cuando, pues, bueno, esa pelea entre Ayuso y Juanma Moreno, en el momento en el que se produzca, pues le salga bien a Juanma Moreno, que es posible que sí, porque Ayuso fuera de Madrid, pues tampoco la quieren tanto. Y ahora vamos con el asunto de Trump y con lo de Landia y el canal de Panamá y tal que os decía, que es de verdad delirante, pero esto lo vamos a ver en La Clave Internacional. ¿Qué pasa en el mundo? La Clave Internacional. Bueno, pues mucha atención con este delirante asunto, ya lo que nos faltaba. Trump sugiere presiones económicas o militares para lograr el control de Groenlandia o el canal de Panamá. Parece de una serie de Netflix, no, esto es verdad. Escribe Macarena Vidal en El País. El presidente electo de Estados Unidos, iba a decir expresidente, pero claro, además de expresidente es de nuevo presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en sus planes expansionistas de adquirir Groenlandia. Amigos, no ha empezado ni a gobernar todavía, y ya estamos así, bajo soberanía danesa, para convertirla en territorio estadounidense o de retomar el control del canal de Panamá, y no descarta recurrir a presiones militares o económicas para conseguirlo. En una rueda de prensa en su mansión de Florida, Mar-a-Lago, el republicano ha asegurado que Estados Unidos necesita ambos territorios para garantizar su seguridad económica. ¿Os acordáis, no? Del Lebensraum, del espacio de seguridad económico, del espacio vital que necesitaba el Tercer Reich del señor Adolfo para lograr sobrevivir. Bueno, pues no suena precisamente a Estados Unidos necesita ambos territorios para garantizar su seguridad económica. Preguntado si una vez que regrese a la Casa Blanca el 20 de enero evitará utilizar presiones militares o económicas sobre Panamá y Groenlandia, Trump ha replicado: no puedo tranquilizarle sobre ninguno de los dos, pero sí puedo decir esto: lo necesitamos para la seguridad económica. Y se queda tan ancho, amigos y amigas. Se queda tan ancho. El presidente electo también ha arremetido contra Canadá, contra el que ha planteado la posibilidad de aplicar presiones económicas para reducir el déficit estadounidense en la balanza comercial bilateral. En una primera reacción, la ministra de Asuntos Exteriores de Ottawa, Melanie Joly, ha declarado en la red social X que el republicano demuestra una absoluta falta de entendimiento acerca de qué es lo que hace Canadá un país fuerte. Nunca daremos un paso atrás frente a las amenazas. Que, por cierto, siempre se refiere también a Canadá, Donald Trump, como el Estado de Canadá, y al presidente Justin Trudeau, que acaba de anunciar su dimisión también, como el gobernador, es decir, dando a entender que es el 51 estado de Estados Unidos y ofreciendo recientemente también su anexión a Estados Unidos, que también os digo, un país como Canadá que tiene, por ejemplo, prohibidas las armas, en la que no hay tiros escolares, o sin ir más lejos, la sanidad es pública. Hombre, mucho no les interesa entrar en un país tan claramente disfuncional en lo social como los Estados Unidos. Y por otro lado, también para ponerle la guinda en el pastel, pues resulta que, gran medida de Trump antes de empezar a gobernar, resulta que propone cambiar el nombre del Golfo de México a el Golfo de América. Y se queda tan ancho, cosas de calado para la vida de los norteamericanos. Pensad que pues es un tipo, sabíamos ya que era un payaso, pero es un payaso ganador, un payaso con más poder que nunca, porque tiene más poder que en las últimas elecciones, controla la Cámara de Representantes, controla el Senado, controla el Tribunal Supremo, tiene la presidencia, controla Twitter porque tiene de su lado a Elon Musk y las redes sociales. Y es más peligroso que nunca. Y aquí en España, pues, tiene a sus hijos menores, a los que mira con un poco de desprecio, pero que efectivamente sus hijos menores ven con orgullo. A un tipo como Donald Trump, y aquí efectivamente es Abascal, que va muy de patriotas, pero realmente son unos vendidos a la voluntad del soberano estadounidense de turno, sobre todo si es alguien como Donald Trump, por mucho que después les ponga aranceles a aquellos que tanto dicen proteger como al campo español. Pero bueno, en fin, ese es tema para otro día y historia para más adelante, porque os aseguro que lo acabaremos sufriendo. Y ahora vamos con nuestra cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Un día como hoy, un 8 de enero, pero de 1959, en La Habana se despertaban con un ambiente electrizante. Las calles bullían de expectación mientras las columnas guerrilleras del ejército rebelde lideradas por Fidel Castro hacían su entrada triunfal en la capital cubana. Aquel era el momento culminante de una revolución que había comenzado más de 2 años antes en las montañas de Sierra Maestra, cuando apenas 82 hombres sobrevivieron al desembarco del Granma para poder iniciar una lucha que cambiaría la historia de América Latina. La entrada en La Habana no solo fue un desfile militar victorioso, sino la materialización de las esperanzas de un pueblo que había sufrido décadas de dictadura, de desigualdad y de dominio extranjero.
Los barbudos, como se les conocía entonces a los revolucionarios, fueron recibidos como héroes por una población que veía en ellos la promesa de un cambio radical en sus vidas. Las imágenes de aquel día son inolvidables, las calles abarrotadas, las banderas ondeando y el júbilo de un pueblo que se sentía que por fin había llegado su momento. La Revolución Cubana transformó profundamente no solo Cuba, sino que envió ondas de choque por toda América Latina y por todo el mundo. Por primera vez, un movimiento revolucionario había logrado derrocar a un régimen respaldado por los Estados Unidos en aquella época en lo que se consideraba su patio trasero. El impacto fue inmediato y multifacético. La campaña de alfabetización redujo el analfabetismo del 23% al 3,9% en tan solo un año, un logro sin precedentes en la historia. La reforma agraria distribuyó más de 270.000 caballerías de tierra entre campesinos que antes trabajaban para terratenientes. La nacionalización de empresas extranjeras devolvió también al pueblo cubano el control sobre sus recursos naturales. Un dato menos conocido es que en los primeros meses, tras el triunfo revolucionario, antes de que declarase el carácter socialista de la revolución, Fidel Castro visitó Estados Unidos en un intento de establecer relaciones diplomáticas con sus vecinos, porque los tiene al lado. Durante esta visita, Castro se reunió con el vicepresidente Richard Nixon y propuso un plan de cooperación económica. Sin embargo, la negativa estadounidense a aceptar las reformas sociales y económicas que se estaban implementando en Cuba, junto con la presión de las empresas americanas afectadas por las nacionalizaciones, llevaría a un deterioro progresivo de las relaciones entre ambos países. Y fue a partir de entonces que, en primer lugar, Cuba decidió posicionarse en el bloque soviético y, en segundo lugar, pues empezó a recibir esos enormes desafíos escenificados o concretados en el asunto del bloqueo económico. El bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos, que todavía persiste a día de hoy y ha causado pérdidas estimadas en más de 144.000 millones de dólares. Además, la caída de la Unión Soviética en 1991 sumió a Cuba en el llamado periodo especial, una época de severas dificultades económicas. Pero a pesar de estos obstáculos, Cuba ha mantenido sus principales conquistas sociales y continúa siendo para ellos un símbolo de resistencia ante el imperialismo, pero al mismo tiempo un ejemplo de que un proyecto socialista en la absoluta soledad no triunfa y donde la pobreza todavía sigue siendo uno de los principales problemas del país. En un día como hoy también, pero de 1942, nacía en Oxford una de las mentes más brillantes del siglo XX, Stephen Hawking. Más allá de sus revolucionarias teorías sobre los agujeros negros y el origen del universo, Hawking fue un pensador comprometido con causas sociales fundamentales, a pesar de vivir la mayor parte de su vida con una enfermedad degenerativa, o quizás precisamente por ello fue un defensor incansable del sistema nacional de salud británico público. Lo que muchos desconocen es que Hawking no solamente defendió la sanidad pública desde una perspectiva personal. Su análisis del sistema nacional público de salud británico estaba fundamentado en un profundo entendimiento de la importancia de los servicios públicos para la cohesión social y el progreso científico. Argumentaba que un sistema de salud universal no solamente era moralmente necesario, sino económicamente eficiente, señalando como el modelo estadounidense, sobre todo el estadounidense, gastaba más todavía y gastaba más per cápita, con al final muchos peores resultados. También Hawking fue un crítico de la desigualdad económica creciente. En sus últimos años, Hawking habló frecuentemente de cómo la automatización y la inteligencia artificial, y todavía no había visto lo que tenemos en el día de hoy, podrían exacerbar todavía más las desigualdades existentes si no se implementaban políticas redistributivas adecuadas. Algunos le llamarían socialcomunista en el día de hoy. Advertía de que sin una intervención decidida del Estado, los avances tecnológicos podrían beneficiar principalmente a una élite tecnológica, tecnofeudalista podríamos decir, mientras que la mayoría de la población vería empeorar sus condiciones de vida. Bueno, y visto lo visto, y con el señor Elon Musk, que lo estamos viendo día a día lo que hace, pues creo que las predicciones de Hawking se estaban cumpliendo. Y también un día como hoy, pero de 1996, fallecía François Mitterrand, una figura crucial en la historia de la izquierda europea. Como primer presidente socialista de la Quinta República Francesa, Mitterrand implementó un ambicioso programa de reformas sociales que transformó profundamente la sociedad francesa. Su llegada al poder en 1981 representó una ruptura histórica después de 23 años seguidos de gobierno conservador. Los primeros años de su presidencia fueron especialmente significativos. En menos de 2 años, su gobierno implementó reformas que cambiaron radicalmente el panorama social francés. La abolición de la pena de muerte, la reducción de la jornada laboral a 39 horas, la quinta semana de vacaciones pagadas, la jubilación a los 60, el aumento del salario mínimo en un 40%, la nacionalización de grandes bancos y de grupos industriales y la descentralización administrativa del Estado. Sin embargo,
El legado de Mitterrand es complejo y contradictorio, porque el giro realista de 1983, motivado por presiones económicas internacionales y la fuga de capitales, llevó a una moderación de sus políticas económicas. Este cambio generó intensos debates dentro de la izquierda francesa y europea sobre la viabilidad de implementar políticas socialistas en un mundo cada vez más globalizado. Pero a pesar de estas contradicciones, Mitterrand dejó una huella imborrable en la política francesa y europea. Su visión de una Europa social capaz de contrarrestar el poder del mercado sigue siendo relevante en los debates actuales sobre la Unión Europea. Fue un firme defensor de la integración europea, pero siempre insistió en que esta debía tener una fuerte dimensión social y no limitarse simplemente a la creación de un mercado común que al final lo que hiciese fuese agrandar las desigualdades que ya existían. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo. Ahora vamos con nuestras preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. En el capítulo de ayer os preguntaba sobre unas cuantas cosas, sobre la encuesta que daba a Vox como los que más subían en las elecciones, en unas hipotéticas elecciones, a pesar de que quede todavía tiempo. También sobre el asunto de Vito Quiles, un tanto gracioso, curioso, de cuando me llamó Harry Potter y demás, sobre la situación de la justicia y algunas otras cosas que me habéis respondido, como siempre, con muy buen criterio. Dice aquí Juan Carlos Martínez: bien explicado el por qué los jóvenes votan a Vox, pero falta añadir su incultura sobre la historia de España. Además, no entienden que ratones no pueden votar a gatos. Estos jóvenes no conocen ni una propuesta electoral de Vox. España suena a Milei. Qué pena. Aquí Miguel dice: sobre el crecimiento de Vox en las encuestas y de la extrema derecha en general, es un auténtico peligro, provocado por una cadena de odio y desinformación en las redes sociales. Y sobre el Partido Popular pidiendo elecciones otra vez, pues no me sorprende. Es un discurso que llevan más de un año haciendo y que seguirán difundiendo hasta la saciedad, o hasta que, bueno, no sé, se encuentren de bruces con un genio de la lámpara que les otorgue esa posibilidad, sino que lo sigan repitiendo y que lo sigan pidiendo, que lo llevan claro. Javier Muñoz dice: la derecha no necesita estar en el poder para cargarse la justicia, ya se la han cargado. Aviso navegantes: si los jueces son capaces de hacer todo lo que están haciendo con gente que tiene tantos recursos, ¿qué no podría hacer con aquellos entre los que me encuentro que solo podemos defendernos con abogados de oficio? Sigamos soñando y luchando por una democracia menos legal y más justa. Bueno, o tal vez más legal todavía, eso quiere decir que sea auténticamente justa, porque ya sabéis que la legalidad en ocasiones se te puede saltar siempre y cuando tengas dinero. Y Sonia Máiquez dice: a Vito Quiles le tendrían que obligar a presentar las cuentas de sus donaciones justificando hasta el último céntimo. Yo no entiendo de esto, pero se evidencia claramente que se trata de una presunta estafa y debería hacer algo al respecto. También me gustaría saber qué opinó este personaje sobre la jurista que destacó el hecho de recibir en la misma cuenta bancaria tanto donaciones personales como donaciones para juguetes, si le puso algún mote, y lo más importante es si va a hacer algo además tan ridículo, porque a mí ya sabéis que me puso un mote bastante curioso y me mandó a Hogwarts. Bueno, en fin, nivelazo de determinados personajes de este país que tampoco merece mayor comentario por mi parte. Y ahora, como siempre, pues pregunta para el día de mañana, y no puede ser de otra manera que preguntaros sobre qué creéis que va a pasar con el señor Miguel Ángel Rodríguez, tanto con la denuncia que le han puesto como con la declaración de hoy delante del juez. Y no solamente qué es lo que va a ocurrir, sino todo el asunto que hay a su alrededor, de amenazas a periodistas, de intentos de amedrentarle, también sobre la ausencia del rey Felipe VI en el acto de recordatorio de los 50 años desde la muerte de Francisco Franco, y bueno, pues Feijóo diciendo que le da pereza, etcétera, etcétera, y por supuesto también de los abucheos que ha recibido Carlos Mazón, como no podía ser tampoco de otra manera. Y hasta aquí llega nuestro capítulo de hoy, amigos y amigas, miércoles 8 de enero. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.